Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 del libro de Juan. Como sabéis, estamos estudiando el Evangelio de Juan, los distintos encuentros que tiene Jesús. Hoy vamos a ver un encuentro interesante que tiene Jesús, concretamente con un hombre llamado Nicodemo. Llama la atención que Jesús toca a todos los estratos sociales, a todas las personas, no deja a nadie fuera, ¿verdad? Puede hablar con una humilde mujer samaritana, puede hablar con Nicodemo, que como vamos a ver, era uno de los principales dentro del pueblo de Israel. No deja a nadie fuera. De hecho, él dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Un encuentro en la noche se produce y sabemos que Nicodemo viene. Dice en el verso 1 y 2 del capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú o que tú haces si no está Dios con él. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, para introducir a Nicodemo, sí vamos a hablar de lo que es el Sanedrín judío. El Sanedrín era, podemos decir, el máximo gobierno de poder que había en Israel. Y estaba formado por 70 hombres más el sumo sacerdote. 70 hombres que eran prominentes en la nación de Israel. Estaba compuesto principalmente por fariseos y saduceos. Hay quien introduce también dentro del Sanedrín a los celotes y a los esenios. No está tan claro eso, pero bueno, sí hay distintas ideas al respecto. Pero sí está claro que formaban parte de este Sanedrín lo que son los fariseos, el grupo seguramente más numeroso, y los saduceos. Los saduceos, aunque no era numeroso, sí era poderoso, porque recordemos que, por ejemplo, creo que es Anás o Caifás, que era precisamente saduceo. Vemos como Nicodemo precisamente interviene más adelante, el capítulo 7, en el Sanedrín. En este caso hace una tímida defensa, vamos a decir, de Jesús. Eso lo vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Cuando él dice allí: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. El apóstol Pablo, en una de sus defensas que presenta precisamente ante el concilio, ante el Sanedrín, se aprovecha, vamos a decirlo así, de esa diferencia que había entre los fariseos y los saduceos. Dice en Hechos, la verdad que se me borró la cita, porque en la impresora hay un color que no me lo imprime, y la cita la tenía en ese color. Creo que es en Hechos 21, si mal no recuerdo. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Allí vemos al Sanedrín compuesto por fariseos, saduceos, y obviamente había disputas también entre ellos, había discusiones, pero ese era el máximo órgano y tenía una función judicial. Llevaban a cabo procesos civiles y penales. No obstante, tenía una limitación, y era que no podían ejercer la pena de muerte. Esto lo vemos
perfectamente claro con respecto al Señor Jesucristo. Pues precisamente Nicodemo dice un principal entre los judíos, el término allí también quiere decir gobernante. Nicodemo formaba parte del Sanedrín, por lo tanto era una de las personas con más influencia y más poderosas en ese momento. Esta persona viene a Jesús de noche. Se nos dice que era fariseo. Los fariseos eran el grupo más influyentes de los partidos religiosos que había por entonces, que eran los saduceos, también estaban los esenios, estaban por otro lado los zelotes también, pero los fariseos eran el grupo más influyente. El término fariseo significa separado o separatista. Se dedicaban principalmente a distinguir de forma escrupulosa entre lo sagrado y lo inmundo, y lo hacían, desde luego, basados en su interpretación del Antiguo Testamento. Principal. Cuando dice el texto principal, quiere decir gobernante, autoridad. En cuanto a su carácter, alguien ha dicho que tal vez era tímido por ir a Jesús de noche. Posiblemente más que por timidez, fuera por prudencia, porque imaginaos el alboroto que se podría formar si sus compañeros, tanto de partido como de Sanedrín, como de concilio, se enteran que tiene interés por estar con Jesús. Obviamente, posiblemente más que timidez pudiera ser, vamos a decir, prudencia. Podemos ver en él sinceridad, porque buscaba la verdad y era sincero, reconoció y veía en Jesús señales y veía cosas en Jesús. Y fijaros lo que dice directamente de Jesús a él mismo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amante de la verdad, maestro. Jesús dice de él: tú eres tu maestro. Literalmente el término original dice: eres tú el maestro de Israel. Y no sabes esto, estamos en el verso 10. ¿Recordáis cuando dice Nicodemo, pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dice: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Literalmente dice allí: eres tú el maestro. Quiere decir esto que era un maestro muy importante dentro del pueblo de Israel, y enseñaba las Escrituras a los demás del pueblo de Israel. Jesús le censura en ese caso por no, siendo maestro, no conocer lo que él le estaba explicando. Por lo tanto, damos a entender de que todo lo que Jesús le estaba diciendo está con claridad reflejado y expresado en el Antiguo Testamento. Como dije antes, llama la atención de que reconoce a Jesús. Dice que has venido de Dios como maestro, sabiendo que no tenía ninguna titulación en ningunos estudios. Desde luego, viendo las señales que veía en Jesús, dice que nadie puede hacerlas si Dios no está con él. Actitud de reconocimiento como mensajero de Dios, como maestro, sin estudios. Y se ve que Nicodemo, en su primera actitud, en su encuentro con Jesús, viene con esta actitud positiva. Pero Jesús, como suele hacer, sorprende y deja impresionado, deja maravillado, deja sorprendido a Nicodemo. Y Jesús aquí habla de algo que realmente trastorna un poco los cimientos de toda la teología de Nicodemo. Y Jesús va a hacer 3 declaraciones muy importantes. Y las 3 declaraciones que vemos en este texto comienzan por estas 2 palabras: de cierto, de cierto. Son 3 declaraciones que tienen que ver con el reino de Dios, y más exactamente tienen que ver con la entrada al reino de Dios. Y todas las 3 comienzan así: de cierto, verso 3, verso 5 y verso 11. Dice 3 cosas que trastornan un poco a Nicodemo, porque posiblemente nunca había escuchado cosa semejante. Sin embargo, eran cosas que ya estaban escritas, ya se pueden interpretar y ver en el Antiguo Testamento. De cierto os digo. Literalmente esto es: amén, amén te digo. Es una expresión que solamente Jesús empleó, y la empleó frecuentemente, concretamente 25 veces en este Evangelio, solamente en este Evangelio de Juan.
utiliza expresiones parecidas en Mateo y en Lucas, en Mateo 14 veces, en Mateo 30 veces, en Juan 14 veces y en Lucas 7, pero allí no utiliza, parece ser, esta repetición. Amén. Amén es el participio de un verbo que significa confirmar o afirmar, dar el sentido de firme, digno de crédito. Generalmente se utilizaba o se usa para expresar aprobación a lo que otra persona ha dicho o ha hecho. Por eso cuando terminamos una oración todos decimos amén, es decir, confirmando y afirmando lo que la otra persona dice. Cuando Jesús lo utiliza aquí, lo utiliza porque quiere precisamente enfatizar o dar especial importancia a algo que va a decir. Cuando lo que va a decir va precedido por de cierto, o amén, amén, quiere decir que lo que voy a decir ahora es muy importante y es fundamental. 3 veces dice esto en este texto. ¿Y qué es lo que dice? Y las 3 veces, bueno, aquí tenemos los 3 versos donde aparece. En las 3 veces habla con respecto a un cambio que es necesario. Allí va Nicodemo a entrevistarse con Jesús. No sabemos cuáles eran exactamente las expectativas de Nicodemo. Tal vez alguna palmadita en la espalda que pudiera darle Jesús por ser buen maestro. Tal vez, no sé qué expectativas llevaba, pero lo cierto es que Nicodemo se vio sorprendido, porque Jesús lo que le dijo es que esto no está bien así, es necesario un cambio importante. Y lo dice de esta forma, de estas 3 maneras que vamos a ver, pero todos dicen lo mismo. Él dice en primer lugar esto, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, Jesús no se anda con rodeos, va directamente al grano. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto deja de piedra, literalmente, a Nicodemo. Y lo que está diciendo aquí Jesús es una condición imprescindible y necesaria para poder entrar, para poder ver, para poder disfrutar del reino de Dios. Una condición necesaria e imprescindible. Esa condición es nacer de nuevo. Literalmente el texto dice nacer de arriba. No obstante, no quiere decir que esté mal traducido como nacer de nuevo, porque parece ser que nacer de nuevo tiene que ver con nacer del principio. Nacer de arriba significa, y está bien traducido también como nacer de nuevo, es decir, volver a nacer. No obstante, tampoco está mal traducido si lo traducimos como nacer de arriba. De hecho, hay 2 versiones, encontré yo que lo traducen así, por lo menos 2 versiones de las que he visto. La Biblia de Jerusalén dice en este versículo, en verdad te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y la versión Nácar Colunga dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Es decir, tanto se puede leer nacer de nuevo como nacer de arriba. Y las 2 cosas tienen sentido, ¿verdad? Porque nacer de nuevo implica un nacimiento que viene del Espíritu de Dios, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, en un sentido también es nacer de arriba. Ahora bien, ¿qué sugiere la idea de un nuevo nacimiento? ¿Qué sugiere esta idea? Es evidente que esto, en la mente de Nicodemo, en aquel momento, tuvo que suponer un fuerte shock. Dice, ¿pero cómo es esto? De hecho, él lo responde así, ¿verdad? Él dice en el verso 4, ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nacer de nuevo nos habla y nos hace pensar en un nuevo comienzo. Jesús está hablando de un cambio radical que tiene que producirse en la vida de aquel que quiere y pretende entrar en el reino de Dios. Nos hace pensar en ese cambio, nos hace pensar en una nueva vida, nacer de nuevo. Posiblemente toda la religión de Nicodemo en este momento se le venía un poco abajo, ¿verdad? Toda su vida había enseñado
y había transmitido que era necesario cumplir una serie de normas y ritos religiosos para poder acceder al reino de los cielos. Pero Jesús rompe con todo eso y Él le habla de otro requisito que nada tiene que ver con eso: nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La segunda declaración importante que hace Jesús la encontramos en el verso 5 y empieza otra vez diciendo: de cierto te digo. Y en esta declaración vamos a ver cómo es la naturaleza de ese cambio. Jesús va profundizando a medida que va hablando con Nicodemo cada vez un poco más y le va explicando un poco más qué se refiere con nacer de nuevo. Y ahora Jesús le dice lo siguiente en el verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua. Podemos interpretar varias cosas con respecto a nacer del agua, pero el contexto más inmediato que conocemos del agua es el bautismo. Precisamente en ese contexto, en esos días, cuando se hablaba de agua y de pasar por el agua, se pensaba necesariamente en el bautismo. Y como sabéis, el bautismo era el bautismo del arrepentimiento. Implicaba un cambio de mente, implicaba el arrepentirse, implicaba darse cuenta de que uno está viviendo en contra de Dios, viviendo de espaldas a Dios y que necesita un cambio de vida. Ese era el bautismo que hacía Juan el Bautista, allí en el río Jordán, donde pocos días antes, a pocos días o meses, no sabemos exactamente el tiempo, pues Jesús también se había bautizado aquí en aquel río, en el río Jordán. El que no naciera del agua. Pero el agua también, por la cultura judía, nos hace pensar que el agua necesariamente va ligada a la purificación, a la limpieza. Los judíos normalmente tenían en sus rituales, eran muy habituales el usar el agua para lavarse, limpieza. Delante de Dios tiene que haber limpieza, ¿verdad? Y eso se escenificaba y había mucho ritual en este sentido. Es decir, el que no naciere del agua, en el sentido de una necesidad, y ver una necesidad de arrepentimiento, de cambio de vida, pero también de limpieza. Y dice una segunda cosa, y del Espíritu. Y aquí está hablando de que el cambio que se produce, y aquí posiblemente Nicodemo empezaba a entender que no se refería a un nacer físico, volver a nacer físicamente, porque él lo entendía en primer lugar en este sentido. ¿Cómo puede un hombre nacer otra vez? No dice, este cambio es espiritual, que no naciere del Espíritu. Porque después, si os fijáis, dice en el verso, a ver si lo encuentro, el verso 5, de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, Jesús le está dando la dimensión espiritual que tiene. El cambio del que está hablando Jesús, de este cambio, es un cambio espiritual. Comienza en el Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. No se trata de un nacer de la carne, sino de un cambio espiritual en el interior de la persona. Ahora, como vamos a ver, este cambio tiene repercusiones físicas también. Y habrá un día, cuando la salvación sea completa, cuando el cambio se produzca de forma completa en nuestras vidas. De momento el cambio, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, es parcial. Tenemos un cuerpo con enfermedad, un cuerpo que arrastra la muerte. Sin embargo, espiritualmente sí estamos vivos. Y ahí se encuentra nuestra dualidad y nuestra lucha. Y esa lucha que tanto se quejaba, ¿verdad?, en Romanos el apóstol Pablo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vivimos en esperanza, esperando que llegue ese día cuando seamos transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Pero cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno se vuelve a Él, se convierte, entonces lo que ocurre es un cambio espiritual. Como si se produjera un nacimiento espiritual en la vida de esa persona. Es curioso, pero
Aquí Jesús utiliza y habla del viento. Y el viento, el término que se utiliza para hablar del viento es exactamente el mismo que se utiliza para espíritu. Estamos en el verso 6, dice: lo nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora dice el verso 8, y es un verso que cuesta un poco entender por qué el Señor dice esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabéis ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Bueno, en primer lugar, decir que la palabra viento aquí es pneuma, que es exactamente espíritu. Es decir, por el contexto se entiende y está bien traducido como viento, porque el Señor se refiere a viento. Sin embargo, el Señor está utilizando esta semejanza, espíritu y viento. Y lo utiliza de la siguiente manera: tú oyes el viento que sopla, lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. En aquel entonces no se conocían los movimientos seguramente isobáricos y todas las tormentas y todo lo que vemos ahora en televisión. No se conocía cómo funcionaba el viento. Hoy en día los meteorólogos ya tienen un conocimiento muy avanzado, ¿verdad? El viento se produce por las diferencias de presiones y se generan corrientes a través de esas bajas presiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una explicación. Pero en aquel entonces, al hablar de viento, no se sabía la causa ni el porqué. Y el Señor Jesús dice: bueno, pues todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. No sabes ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Bueno, yo creo que quiere decir que es algo que no está bajo nuestro control, el Espíritu, aunque nos gustaría tenerlo bajo nuestro control. En segundo lugar, que sí notamos nuestros efectos, pero es una obra que no hacemos nosotros en nuestra vida. Porque ¿quién ha decidido nacer? ¿Quién ha decidido nacer de los que estamos aquí? Ninguno de nosotros ha decidido nacer. Y yo quiero que se me entienda bien esto. Y espiritualmente tampoco decidimos nosotros en este sentido nacer. Es Dios el que hace la obra del nuevo nacimiento en nosotros, es su espíritu. Nosotros no tenemos control sobre su espíritu. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él. Si nosotros creemos en Él, Dios va a hacer la obra de nacimiento espiritual en nosotros, pero no decidimos nosotros: voy a convertirme. No es la labor de conversión mía, sino es la labor que Dios hace en mí. El viento sopla de donde quiere. Tú sabes que está el viento, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. El Espíritu de Dios es tan grande que nosotros no podemos controlarlo. Y decir: hoy voy a convertirme y me convierto. No. Es Dios quien hace la labor de conversión en nuestras vidas. Y en Juan, el capítulo 1, le dice muy claro, Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No hay una voluntad de carne. Yo quiero convertirme y voy a convertirme. Quiero que tú te conviertas. No. Es Dios. Si no, dice que son engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Verso 13 del capítulo 1 de Juan, sino de Dios. Es Dios quien tiene la voluntad y quien hace la obra de la conversión en nuestras vidas. Ahora, desde luego, se requiere el requisito imprescindible que vamos a hablar ahora, que es creer en el Señor Jesucristo para que Dios pueda hacer su obra. Pues Nicodemo estaba maravillado porque estaba acostumbrado a pensar que tenemos que hacer estas normas, seguir estos ritos, seguir esto para poder ser fieles ante Dios. Y estaba bien, pero eso no vale de nada. El Señor Jesús le dice: eso no vale de nada. Si no naces de nuevo, no vale de nada. Jesús va profundizando un poco más. No solo la necesidad del cambio, en primer lugar, un cambio profundo en la vida, os es necesario nacer de nuevo, sino en segundo lugar, Jesús especifica un poco más en la naturaleza de este cambio y le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, si no, no se puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál era la respuesta de Nicodemo? Verso 9, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo
puede hacerse esto? ¿Pero cómo es posible? Estaba aturdido. Sí había entendido un poco más que había un cambio, efectivamente, que era una necesidad en las vidas, que es nacer de nuevo. Un cambio radical, profundo en la naturaleza espiritual de la persona. Tiene que producirse. Y sabía Nicodemo, porque se lo acaba de decir el Señor Jesús, que ese cambio tiene que producirse en el ámbito espiritual de la persona. Es un cambio interno. Pero no sabía suficiente. Nicodemo tenía otra pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús responde diciendo el tercer, de cierto te digo. Y aquí habla y dice tres cosas. Está hablando de la fuente. En primer lugar, la necesidad del cambio. Hay una necesidad. Si queremos entrar en el reino de Dios, si queremos conocer al Señor, hay una necesidad que es nacer de nuevo. Pero nosotros no podemos nacer de nuevo. Es Dios el que hace esa obra en nosotros. En segundo lugar, Jesús le dice que cuál es la naturaleza de ese cambio, que es una naturaleza interna, espiritual. En tercer lugar, le dice cuál es la fuente del cambio. ¿A qué fuente tenemos que ir si queremos que se produzca este cambio en nuestras vidas? Jesús lo dice en el verso 11, en el verso del 11 al 15, le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En primer lugar, Jesús ataca un problema. Bueno, aquí tenemos todo el texto, pero después vamos a leerlo por partes. En primer lugar, ataca un problema, que es la credibilidad de Jesús mismo. Y el problema que tenían los fariseos es que no creían en Jesús, salvo contadas excepciones. Vemos que después, o intuimos que Nicodemo creyó, ¿verdad? Porque cuando fue crucificado y sepultado, fue con José de Arimatea a buscar el cuerpo de Jesús. Entendemos que tal vez todo lo que había visto, tal vez todo lo que había oído, tal vez esta conversación que tuvo con Jesús, llegó a transformar su corazón y al final, y cuando murió el Señor Jesús, fue allí a buscar el cuerpo y a prepararlo para la sepultura, ¿verdad? Después, como he comentado antes, en el capítulo 7 vemos otra aparición de Nicodemo, un tanto tímida, defendiendo allí en el Sanedrín a Jesús. Es evidente que esto estaba calando hondo en la vida de Nicodemo. Pero había un problema. Los fariseos en todo el ministerio de Jesús se enfrentan de forma radical, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Es el grupo los que más luchan con Jesús, los que contribuyeron de forma definitiva e importante para su crucifixión, precisamente. Fueron los fariseos los que buscaban la forma de pillarlo, los que más odiaban a Jesús. Jesús ataca el problema de raíz y aquí habla en plural. No recibís nuestro testimonio. Y el problema de los fariseos es que era que Jesús no tenía la credibilidad suficiente para ellos, sobre todo por su origen, empezando por su origen. Después habría que decir o añadir más cosas, pero no tenía la suficiente credibilidad. Y entonces Jesús, para reforzar esa credibilidad, le dice una segunda cosa muy importante, y es que habla precisamente de su procedencia, la procedencia de Jesús. Dice el verso 13, aunque bueno, desde el verso 12, si os he dicho cosas celestiales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En segundo lugar, la procedencia de Jesús. ¿De dónde procede? Procede de los cielos. Es el único capacitado para llevarnos a Dios, es aquel no solo que ha visto, porque dice, hemos hablado lo que hemos visto y testificamos lo que hemos visto, pero dice lo que sabemos, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús es testigo directo, obviamente, de su relación en los cielos con el Padre, pero en segundo lugar, no solo su relación directa, sino su procedencia directa. El Hijo del Hombre, y cuando dice Hijo del Hombre siempre se refiere a sí mismo que está en el cielo. Dice que Él es el que descendió del cielo. El único capacitado para llevarnos a Dios es aquel que procede de Dios.
y aquel que es Dios mismo, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede hacer esto? En primer lugar, es una cuestión de credibilidad. Y los fariseos necesitaban tener credibilidad en Jesús. Y Nicodemo necesitaba confiar en que Jesús tuviera esa credibilidad. En segundo lugar, debían, para reforzar esa credibilidad, entender cuál es su procedencia. Procedencia del mismo cielo, de Dios mismo. Por lo tanto, tenía todo el poder para transformar las vidas. Y en tercer lugar, Jesús les dice que el único medio, la única vía, la única solución para esto era Él mismo, era Jesús. Y la tercera declaración que hace dentro de este desierto os digo, es que Él es el único medio de salvación. Y dice el verso 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente del cielo, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó allí en el pueblo de Israel? ¿Qué pasó en Números, el capítulo 21 y verso 4? Números 21, 4 al 9, dice así: Después partieron, está hablando del pueblo de Israel, en su peregrinaje allí en el pueblo de Israel, Números 21, 4, partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es la historia a que hace referencia el Señor Jesús. Con esto, cuando se lo dice a Nicodemo, Nicodemo conocía perfectamente la historia y sabía que lo que tenía que hacer aquella persona que era mordida por la serpiente es mirar a esa serpiente de bronce, y con eso era sanada. Mirar podemos considerarlo como sinónimo de creer, porque Jesús mismo dice, en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer, muchas veces lo hemos dicho, pero es necesario recordarlo. Creer implica tres cosas distintas. Normalmente en castellano la palabra creer la utilizamos de forma más reducida, pero cuando el Señor Jesús, y en este contexto, habla de creer, habla de tres cosas. Para creer, en primer lugar, es necesario tener conocimiento, saber. No puedo creer si yo no sé que está la serpiente allí colgada, y si yo no sé que mirando a ella me salvo de mi herida, entonces no puedo creer. Entonces tiene que haber un conocimiento imprescindible para poder creer. Pero solo el conocimiento no es suficiente, porque la palabra mismo dice, los demonios creen y tiemblan. No es suficiente, tiene que haber algo más. Si yo tengo falta de conocimiento, no conozco bien el Evangelio, la forma de conocerlo bien está fácil. Tenemos que ir a la palabra de Dios, informarnos de qué es lo que dijo, lo que hizo el Señor Jesús. En segundo lugar, creer tiene que ver con la convicción. Es decir, no solo tener una información de saber que hay una serpiente allí, que si yo miro a ella me salvo, sino creer que eso es cierto. Convicción de que esa serpiente está allí y que si yo miro me voy a salvar. En nuestro caso, necesito tener convicción
de que el Señor Jesús tiene poder para salvarme. En tercer lugar, creer implica mirar. En el caso de la serpiente, la tercera cosa que tiene que hacer es algo que me lleva a la acción y que es mirar hacia allí. Voy a mirar porque ella, esa serpiente de bronce, me va a salvar, va a curar mi herida. En nuestro caso, hablando del Señor Jesucristo, es confiar en Él, es mirar hacia Él, es recibirle. Implica una actividad, implica una relación, necesariamente. Y alguna vez hemos puesto este ejemplo, pero es válido, ¿verdad? Yo sí sé que este techo se derrumba y se nos viene encima. Necesito lo mismo. Para poder salir corriendo necesito estas tres cosas. En primer lugar, tengo que tener la información de que el techo se va a derrumbar. Con la información es suficiente, porque si yo os digo, hermanos, en 5 minutos este techo se va a desplomar. Bueno, se desplomó el otro día aquí una casa en Vigo, así que todo puede pasar. Bueno, pero si yo os digo ahora, este techo en 5 minutos se va a desplomar, creo que nadie saldría corriendo hacia afuera. Es decir, con el simple conocimiento no es suficiente. El segundo paso sería convicción. Y decir, que veo yo una grieta y que veo ruidos raros, entonces pues a lo mejor eso me ayuda. Y digo, pues caramba, puede ser cierto. Entonces necesito esa convicción. Y decir, caramba, esto se va a caer. Segundo aspecto. ¿Pero qué necesito en tercer lugar? Si quiero aplicar el término creer en toda la expresión de la palabra o del sentido de creer, es salir corriendo, salir para afuera. En tercer lugar, necesito salir. Si yo conozco, creo que va a caer esto, pero si no me muevo y si no salgo hacia afuera, no estoy creyendo realmente. Así que la fe en el Señor Jesús tiene que tener estos tres componentes. Y cuando el Señor Jesús habla de la serpiente levantada, está hablando de su crucifixión. Está hablando de lo que hemos recordado en esta mañana, de cuando tuvo que ser colgado en aquel madero. Porque eso es precisamente lo que a nosotros nos da la vida. No solo mirar a Él, sino creer en Él. Ir a Él y depositar nuestras cargas y nuestros pecados y nuestras culpas sobre Él. Entonces nuestra herida va a ser sanada. No por nuestros méritos, no por nuestra religiosidad, no por lo que hagamos, sino por lo que el Señor hace en nuestras vidas, por lo que el Señor produce en nuestras vidas. Y precisamente a partir de este momento lo que el Señor Jesús hace es ampliar esta información a Nicodemo. Del verso 16 hasta el 21 encontramos la información ampliada, que es un texto que no sé si puse entero, que puse antes pero lo puse en otro orden. Y pues Jesús amplía un poco más esa información acerca de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sigue diciendo, no está en el texto ahí en pantalla, pero sí está en la palabra, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo que ser levantado en aquella cruz para que nosotros que estamos heridos desde nacimiento, con una herida mortal, podamos mirar a Él, podamos venir a Él y podamos ser salvos. Nos queda solamente reflexionar y nos queda entender bien el Evangelio. Y tenemos que pensar que ser cristiano no es pues seguir un conjunto de normas, no es
ni siquiera vivir una forma determinada de vida. Este es cristiano porque vive así. No es eso ser cristiano. Eso es una consecuencia de ser cristiano. ¿Qué más puse aquí? No es tampoco una actividad religiosa, una actividad litúrgica. Aquí tenemos una actividad litúrgica, que son los cultos, una actividad en un sentido religiosa, pero no es esto ser cristiano. Precisamente el Señor Jesús, cuando habla con Nicodemo, rompe sus esquemas y le plantea algo totalmente distinto, algo nuevo, algo que seguramente le dejó fuera de lugar y que le llevó a pensar a Nicodemo y plantearse cosas. Entonces, lo que yo llevo enseñado y pensado a lo largo de toda mi vida, ser cristiano no es esto. ¿Qué es ser cristiano? Podríamos poner un largo etcétera ahí. Ser cristiano es una cosa, es una relación. Es una relación. Y precisamente el creer y la vida eterna, porque el texto que hemos leído de Juan del 3 al 15, aunque también el 16 lo dice, termina con que el que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El 16, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, etcétera, etcétera. Vida eterna se menciona muchísimas veces. La vida eterna no es solamente una vida sin fin, no es solamente una vida por la eternidad. La vida eterna es una vida plena y es una vida de relación con Jesús. En Juan, precisamente, en este mismo libro, en el capítulo 17 y verso 3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdadera vida eterna es aquella que nos da plenitud en la vida, que nos da satisfacción, que nos da sentido a nuestra vida. Y terminamos con unas preguntas. ¿Crees en Jesús? Y aquí había que ir a los tres aspectos del creer, ¿verdad? En primer lugar, conoces lo que hizo, lo que dijo, conoces y sabes para qué ha venido. En segundo lugar, tienes que pensar si crees que es cierto lo que dijo y lo que hizo y lo que venía a hacer y su misión. ¿Crees que es cierto? En tercer lugar, sería la parte activa de nuestra parte. ¿Estás dispuesto a recibirle, a confiar en él, a conocerle? El Evangelio tiene necesariamente que estos tres aspectos. Tenemos que conocerlo, tenemos que creerlo y tenemos que confiar, tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que recibir al Señor en nuestros corazones. Si todavía no crees, si todavía no has decidido dar ese paso, piensa en qué punto te has quedado. Y tal vez necesites reforzar. La mejor forma de reforzarte y del creer es precisamente a través de la palabra de Dios. Y la Biblia lo dice con mucha claridad, y el Señor Jesús lo dice con mucha claridad. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y ya hemos dicho en su día que el oír entonces escuchaba la palabra de Dios. Hoy se escucha, pero sobre todo se lee. Entonces, la fuente para reforzar nuestra fe y para poder creer se encuentra en la palabra de Dios. En la medida que nosotros vayamos a ella, vamos a creer. Y con esto terminamos. Que el Señor nos ayude a que nuestras vidas, aunque ya hayamos dado muchos de nosotros el paso de recibir al Señor en nuestras vidas, de postrarnos ante Él, ojalá que cotidianamente recordemos estas cosas, que cotidianamente vayamos a la cruz del Calvario y lo que significa la cruz del Calvario en nuestras vidas, lo que significa esa serpiente. Porque tenemos una mordedura y nuestra mordedura es mortal. Sin embargo, está allí, la serpiente de bronce. En nuestro caso, el Señor Jesucristo, a quien siempre podemos acudir para que Él nos limpie de todo pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es preciosa. Y gracias, Señor, porque tu mensaje, que es también grande para nosotros. Gracias porque tú viniste a dar vida, y no una vida cualquiera, sino una vida abundante. Gracias, Señor, por esta historia que hemos
visto aquí con respeto a Nicodemo y vemos que hay tantas enseñanzas para nosotros. Te pedimos, Señor, que esta vida que proviene de ti pueda llenarnos a cada uno de nosotros. Y para llenarnos, Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirte, que tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras vidas a ti, para que tú puedas llenarnos de tu Espíritu, para que tú no solo produzcas ese nacimiento, y si todavía hay personas aquí que no han experimentado ese nuevo nacimiento, te pido que hoy pueda ser ese día, pero sí que te pido, Señor, que tú nos ayudes a saber abrir nuestras vidas a ti, para que tú puedas bendecirnos realmente. Y que podamos no solo tener tu Espíritu, sino ser llenos de tu Espíritu. Y que podamos vivir en plenitud, porque tú, la vida que ofreces, es una vida de plenitud. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, te rogamos, que tú ahora nos despidas con tu bendición y con tu ayuda hasta esta tarde. Si tú lo permites, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.